En el verano de 1978, en la apasionante Argentina, la selección italiana, la Squadra Azzurra, cautivó a la afición mundial, creando una emotiva experiencia en el Mundial bajo la dirección del arquitecto Enzo Bearzot. Italia dejó de ser ese año el equipo del famoso estilo defensivo negativo del catenaccio. En su lugar presentó una generación de talentosos jugadores con un versátil estilo de juego. Zona mixta mixto, ataque intenso, técnica extravagante, pero con una férrea disciplina defensiva. Aunque solo se detuvo en el cuarto puesto, esa generación fue considerada el equipo más hermoso que no ganó el campeonato, la fórmula perfecta para alcanzar la gloria. 4 años después, pero tras esos momentos gloriosos en la cancha, se esconden personas con destinos muy singulares. Han transcurrido más de 4 décadas y el tiempo ha dejado huellas crueles y glorias tardías en sus vidas. Algunos se han convertido en monumentos inmortales. Otros han optado por una vida tranquila. Y lamentablemente, otros han tenido que detener su camino en la tragedia definitiva. Repasemos los altibajos de los jugadores que conformaron el alma de la generación dorada del fútbol italiano en 1978. Gaetano Scirea, a sus 25 años, era el corazón y el cerebro de la defensa italiana. Scirea era más que un simple despejador, era la personificación perfecta del líbero moderno, elegante, inteligente y afable. Jugando los 630 minutos del Mundial de 1978, lideró la famosa defensa italiana con un estilo cerebral que rara vez provocaba faltas. Scirea era un caballero entre los depredadores, convirtiendo la defensa en un arte silencioso, pero poderoso. La carrera de Scirea marcó entonces una época dorada para la Juventus. Ganó todos los trofeos de club con los que un jugador podría soñar desde la Serie A hasta la Copa de Europa. Con la selección italiana alzó el Mundial de 1982 como uno de los pilares indispensables. Tras retirarse en 1988, Scirea se convirtió inmediatamente en entrenador de la Juventus, destinado a convertirse en un gran estratega en el futuro. Su vida personal fue tan ejemplar como su estilo de juego sin escándalos. Fiel esposo para Mariela y un padre ejemplar para Ricardo. Era un símbolo de bondad en un mundo futbolístico lleno de cálculos. La conexión entre el rol de Scirea dentro y fuera del campo era de absoluta unidad. Tan tranquilo, tolerante y confiable como lo era fuera de la cancha, era humilde y virtuoso. Nunca recibió una tarjeta roja en toda su carrera, un récord increíble para un defensa. Scirea era la personificación de la belleza moral, un artista perdido en el mundo de la confrontación física. Sin embargo, el viaje de aquel valiente hombre terminó en la más dolorosa tragedia. El 3 de septiembre de 1989, durante un viaje de reconocimiento para la Juventus en Polonia, bajo una lluvia torrencial, el coche en el que viajaba Gaetano Scirea sufrió un trágico accidente y se incendió. Falleció a los 36 años, la edad más hermosa de un hombre. La muerte de Scirea fue una conmoción permanente para el fútbol italiano. Se marchó cuando su misión aún estaba inconclusa, dejando tras de sí un profundo arrepentimiento por una gran personalidad, un monumento de coraje y elegancia. Dino Zoff, el gigante silencioso de la selección italiana en Argentina. 1978 fue un portero excepcional. A los 30 y pienso que aquí 6 años, cuando muchos jugadores pensaban en retirarse, Zoff aún disputó los 7 partidos, manteniendo su portería a 0 en muchos momentos clave. Fue un líder espiritual, un apoyo incondicional para sus juveniles. Su actuación ese año destiló serenidad y su vasta experiencia le permitió neutralizar el peligro con jugadas sencillas, pero absolutamente efectivas, sin necesidad de jugadas veloces y ostentosas. Tras el torneo de 1978, muchos pensaban que Zoff había pasado su mejor momento, pero demostró lo contrario con una determinación extraordinaria.
4 años después, a los 40 años, Dino Zoff se convirtió en el jugador de mayor edad de la historia en levantar el trofeo de la Copa Mundial de 1982 como capitán. Tras retirarse, Zoff continuó dedicándose al fútbol como entrenador, llevando a la Juventus y a la selección italiana a la final de la Eurocopa. 2000 su vida, tras los focos, fue un modelo de seriedad y disciplina. Vivió una vida privada, alejado del ruido mediático, siempre fiel a la filosofía del friulano, hacer más que hablar, trabajar duro y ser honesto. La similitud entre Zoff dentro y fuera de la cancha es una solidez inquebrantable. En la cancha es un muro infranqueable, fuera de ella es un hombre de familia, un respetado esposo, padre y abuelo. El silencio de Zoff no es vacío, sino la reflexión de un hombre que lo ha vivido todo siempre considerando cada cambio. Es un símbolo de longevidad y lealtad, hoy con más de 80 años. Dino Zoff vive la tranquilidad de la vejez, aunque su salud no es tan buena como antes y ha enfrentado graves problemas de salud. El hombre araña del pasado aún conserva la lucidez mental. De vez en cuando aparece en los medios con comentarios mordaces, siendo un padrino respetado ante el que todo el mundo del fútbol italiano se quita el sombrero cada vez que se menciona su nombre. Su trayectoria es un testimonio de la perseverancia para superar el tiempo. Paolo Rossi. El italiano de 21 años de 1978 era el símbolo de una nueva esperanza. Delgado, no musculoso, pero con una asombrosa agilidad en el área, Rossi era apodado el asesino con cara de niño. Jugó los 7 partidos, marcó 3 goles y creó ocasiones de oro. Sus brillantes actuaciones a los 21 años lo transformaron de un jugador en potencia a una estrella codiciada por todo el mundo. Pablito, rápido, como una ardilla, afilado, como una navaja. Pero la vida de Paolo Rossi después de ese torneo fue como un guión cinematográfico dramático con altibajos. Tan solo 2 años después de su gloria, en Argentina, Rossi se vio envuelto en el impactante escándalo de amaño de partidos de los Totoneros en 1980. De héroe, se convirtió en pecador, fue suspendido 2 años y parecía que su carrera había terminado en humillación. Pero entonces el destino lo llamó en el Mundial de 1982. Al regresar del penalti con los pies aún sin sentir el balón, respondió a todas las críticas con una actuación soberbia, guiando a Italia al campeonato y ganando el Balón de Oro. Tras retirarse, Rossi se convirtió en un exitoso empresario en los sectores inmobiliario y agroturístico y en un apreciado comentarista de televisión por su amable sonrisa y modestia. Vivió en paz con su esposa Federica y sus hijos, disfrutando de la sencilla felicidad que siempre acarició. Lo más sugerente es el contraste entre un asesino frío en la cancha y una persona cálida en la vida real. En la cancha, Rossi es un terror, un ladrón de espacio y tiempo para marcar goles. Pero cuando se quita la camiseta número 20, es un hombre amable, siempre sonriente y sin dejarse cegar por la aureola. Es la prueba viviente de que se puede caer en las profundidades más oscuras, pero aún así volar hacia las cimas más brillantes. Sin embargo, ese glorioso y turbulento viaje tuvo que detenerse. El 9 de diciembre de 2020, Paolo Rossi falleció a los 64 años tras una larga batalla contra el cáncer de pulmón. La partida de Pablito, en medio de la conmoción mundial por la pandemia, dejó un enorme vacío en los corazones de la afición italiana y del mundo entero. Su legado no se limita a los goles, sino también a una historia de salvación y una fuerza de voluntad extraordinaria.
Claudio Gentile, de 24 años, en 1978, era una auténtica roca, tanto en la banda como en el centro de la defensa. Sí, Scirea era seda. Gentile era acero, famoso por su estilo de juego agresivo e irritante, y su disposición a todo para frenar al rival. Gentile jugó los 630 minutos del torneo, convirtiéndose en una pesadilla para los delanteros gracias a su tenacidad y su férreo espíritu de lucha. No dudaba en chocar, personificando el espíritu de lucha inquebrantable de los italianos. La carrera de Gentile continuó prosperando con la Juventus y la selección italiana. Su momento álgido llegó en el Mundial de 1982, donde se endosó a dos genios del fútbol, Maradona y Zico, con su famoso arte de marcar. Tras retirarse, Gentile no optó por una vida tranquila, sino que se dedicó a entrenar. Cosechó un gran éxito al liderar a la selección italiana, sub-21 a la victoria en la Eurocopa de 2004, formando a una nueva generación de talentosos jugadores. Sin embargo, su carrera como entrenador se topó posteriormente con muchas dificultades y estuvo ausente con frecuencia de los banquillos de los grandes entrenadores en los últimos años, lo que le hizo sentir un poco arrepentido y olvidado. Hay un contraste interesante entre Gentile dentro y fuera del campo. Sobre el césped se le considera el carnicero, un villano que destruye la belleza. Pero en la vida real, Gentile es un hombre nacido en Trípoli, Libia, con una profunda nostalgia por su patria y un alma bastante sensible. Es una persona de principios directa, y a veces esa franqueza le dificulta las cosas en el mundo del fútbol moderno, lleno de diplomacia. Hoy, con más de 70 años, Claudio Gentile lleva una vida bastante reservada. Aunque ya no dirige directamente al equipo, sigue apasionado por el fútbol italiano y suele defender abiertamente el arte tradicional de la defensa. Sigue esperando una oportunidad para volver a aportar, y la pasión del Gaddafi de antaño parece no apagarse jamás en su mirada decidida. Mauro Belugi, de 28 años, en el Mundial de 1978, fue una figura clave en la defensa italiana, disputando 5 partidos y 320 minutos. El defensa, que jugó en el Inter de Milán y luego en el Bolonia, era conocido por su inteligencia, su capacidad para interpretar las situaciones y su versatilidad, aunque no tan vistoso como Scirea, ni tan agresivo como Gentile. Belugi fue una pieza fiable, contribuyendo discretamente al puesto del equipo entre los 4 primeros. Tras el torneo, la carrera de Belugi continuó en la Serie A, pero no alcanzó la gloria del Mundial de 1982 como sus compañeros. Se retiró y se convirtió en un comentarista de fútbol agudo y con mucho humor. Vivió una vida vibrante, siempre optimista y con amor por la vida. Belugi era una persona que sabía disfrutar de la vida fuera del campo, siempre provocando risas a quienes lo rodeaban. Sin embargo, el destino le asestó un duro golpe en los últimos años de su vida. A finales de 2020 contrajo COVID-19 y las complicaciones le obligaron a amputarle ambas piernas. Pero incluso en esa tragedia, el optimismo del veterano de 1978 aún brillaba. Una vez bromeó con amargura, pero con energía: "Me quitaron las piernas, pero usaré prótesis para correr más rápido". El espíritu de Belugi conmovió a toda Italia. Sin embargo, el cuerpo no aguantó para siempre. En febrero de 2021, apenas unos meses después de perder las piernas, Mauro Belugi falleció a los 71 años. Partió con una sonrisa y el espíritu indomable de un guerrero que nunca se rindió ante el destino, dejando una gran lección de coraje para quienes quedaron. Roberto Bettega, de 27 años, en 1978, fue la estrella del ataque italiano, jugando junto a Paolo Rossi. Su apodo, Bobby Goal o Pluma Blanca, por sus canas prematuras, no disminuyó su potencial como delantero completo.
bueno en el juego aéreo, hábil en la técnica y versátil en la definición. Con 2 goles en el torneo, Bettega era una punta de lanza peligrosa, inquietando constantemente a la defensa rival. En aquel entonces estaba en su mejor momento y era considerado uno de los mejores delanteros del mundo. La carrera de Bettega es una historia de gran talento, pero también de mala suerte en la selección nacional. Fue un pilar de la Juventus durante muchos años ganando numerosos scudettos, pero el destino le jugó una mala pasada. Una grave lesión de rodilla en 1981 le privó de la oportunidad de participar en el Mundial de 1982. Mientras sus compañeros levantaban la Copa de Oro en España, Bettega tuvo que quedarse en casa viéndolo por televisión. Fue el mayor dolor de su carrera. Tras retirarse, Bettega se convirtió en entrenador, senior ocupando el cargo de vicepresidente de la Juventus. Durante el período del triunvirato con Moggi y Giraudo experimentó altibajos en el club, viéndose implicado en el escándalo del Calciopoli pero posteriormente absuelto. Bettega irradiaba una gracia aristocrática tanto dentro como fuera del campo. Su inteligencia y elegancia reflejaban la personalidad turinesa. Era reservado y rara vez compartía detalles personales, pero siempre irradiaba la autoridad de un líder. Hoy, con más de 70 años, Roberto Bettega se ha retirado abandonando por completo el fútbol de élite. Vive una vida tranquila con su familia, con el recuerdo de una carrera gloriosa, pero también llena de arrepentimientos. Es la prueba de que a veces el talento excepcional debe doblegarse ante la ironía del destino. Antonio Cabrini, de 20 años en el Mundial de 1978, fue un soplo de aire fresco y encanto para una defensa italiana, famosa por sus defensores veteranos y austeros. Este joven se ganó el corazón de la afición no solo por su talento, sino también por su imponente figura. Jugando los 7 partidos, Cabrini atacó y defendió incansablemente por la banda izquierda. Su excelente actuación en Argentina le valió el título de mejor jugador joven del torneo, iniciando una brillante carrera como uno de los mejores laterales de la historia. Tras el torneo de 1978, la vida de Cabrini dio un giro de 180 grados, pero también de presión apodado Bel Antonio el Guapo, Antonio o Fidanzato, d'Italia, el novio de Italia. Se convirtió en el primer jugador con el carisma de una estrella del pop Miles. De cartas de amor le llegaban a diario y las chicas se desmayaban al verlo en el campo. Pero Cabrini no dejó que esa aureola eclipsara su maestría. Conquistó todas las cimas con la Juventus y ganó el Mundial de 1982 con la selección italiana. Aunque falló un penalti en la final de 1982, su contribución a lo largo de su trayectoria es innegable. Lo interesante de Cabrini es la contradicción entre su apariencia romántica y su tenaz espíritu de lucha. Por fuera puede parecer un joven, encantador, pero en el campo es un auténtico guerrero, sin miedo a los choques y con una zurda excepcional. Demostró que un jugador atractivo puede ser un gran jugador rompiendo con el estereotipo del florero de la época. Hoy, con más de 60 años, Antonio Cabrini aún conserva su estilo elegante. Tras retirarse, probó suerte como entrenador, especialmente al frente de la selección femenina italiana, contribuyendo así a elevar el nivel del fútbol femenino en el país, con forma de bota. También participó en reality shows, escribió libros y fue un prestigioso comentarista. Cabrini vive ahora una vida plena siendo un símbolo de belleza y talento atemporales. Franco Caucio, el artista más talentoso de la orquesta de Enzo Bearzot en 1978, brilló a los 29 años apodado Il Barone. El Barón. Aportó elegancia, suavidad
y un toque sudamericano al estilo de juego italiano. Tras jugar los 7 partidos, Caucio se convirtió en una fuente de inspiración en la banda derecha, con su melena suelta y su característico bigote. Caucio se movía como si bailara mientras que sus centros y regates ponían en alerta a todas las defensas del torneo. La carrera de Caucio estuvo ligada a la época dorada de la Juventus, donde ganó 6 Scudetti tras el Mundial de 1978. Mantuvo su mejor forma y formó parte de la selección que ganó el Mundial de 1982, aunque jugó principalmente como reserva. Estratégica en el torneo de 1982, su entrada en los últimos minutos de la final, con el marcador ya decidido, fue un gran homenaje del entrenador Bearzot al señor Barón. Tras dejar la Juventus continuó jugando con regularidad en el Udinese y el Lecce, hasta los 39 años cuando se retiró. La vida de Caucio fue un reflejo de su estilo de juego digno y caballeroso, hijo del sur de Italia, originario de Lecce, y labrado un nombre en el norte industrial. Caucio siempre fue un símbolo de esfuerzo y armonía. Nunca se vio envuelto en escándalos sonoros, manteniendo siempre la imagen de un auténtico caballero del fútbol. Franco Caucio ya tiene más de 70 años. Sigue apareciendo regularmente como analista en los principales canales deportivos de la televisión italiana. También ha publicado una autobiografía sobre su trayectoria desde un niño pobre del sur hasta campeón del mundo. La vida del Barón es ahora tranquila y respetada, igual que jugó al fútbol toda su vida. Marco Tardelli, de 23 años en el Mundial de 1978, era el pulmón y la llama eterna del equipo. Si Caucio era un artista, Tardelli jugó 6 partidos, aportando una energía inagotable al mediocampo. Era el moderno mediocampista de área a área, antes de que el concepto se popularizara, desafiando ferozmente, recuperando el balón e irrumpiendo repentinamente en el área para marcar. En Argentina, la gente vio a los primeros cabezas de serie del Schizzo, apodo que significa explosión de locura, llenos de pasión e intensidad. 4 años después del torneo de 1978, Tardelli inscribió su nombre en la historia del fútbol mundial, no solo al ganar el Mundial de 1982, sino también al celebrar el grito de Tardelli en la final. Su imagen corriendo como un loco, meneando la cabeza y gritando de alegría, se ha convertido en el mayor símbolo de la pasión futbolística. Su carrera de clubes también fue ilustre con la Juventus y luego con el Inter de Milán. Tardelli era la personificación de la voluntad de victoria, de las emociones más crudas e intensas. Lo que vale la pena reflexionar es el contraste entre el Tardelli loco en el campo y el Tardelli tranquilo y reflexivo fuera de él. Tras retirarse, se dedicó a la dirección técnica, liderando a la selección italiana sub-21, trabajando como asistente de la selección irlandesa y entrenando en Egipto. Es una persona directa que no teme hablar abiertamente de los aspectos negativos del fútbol, pero también muy sensible. Hoy Marco Tardelli disfruta de la vida a sus 70 años. Es feliz con su pareja de toda la vida, la famosa periodista Mirta Merlino. Sigue siendo un rostro familiar en los medios, donde sus análisis son siempre tan agudos y apasionados como su estilo de juego. El grito del pasado se ha calmado, dando paso a la contemplación de una leyenda viva. Giancarlo Antonioni, un florentino de 24 años, recibió la prestigiosa camiseta número 10 en el Mundial de 1978. Era un clásico director de orquesta extravagante, con una excelente visión táctica y pases precisos, titular en 5 partidos. Antonioni se convirtió en la punta de lanza de cada ataque. Jugaba como un poeta representando la belleza romántica del fútbol italiano de la época, aunque su fuerza física a veces generaba dudas. La vida de Antonioni es una triste pero hermosa canción de amor sobre la lealtad y la ironía del destino.
dedicó sus mejores años a la Fiorentina, rechazando todas las atractivas invitaciones de los gigantes del norte y aceptando pocos títulos para ser llamado Príncipe de Florencia. La mayor tragedia de su vida como jugador le llegó en 1981 cuando sufrió una fractura de cráneo tras un terrible choque con el portero del Genoa. Su corazón dejó de latir en el campo durante unos segundos. Milagrosamente regresó al Mundial de 1982. Jugó excepcionalmente bien, pero se lesionó en las semifinales y se vio obligado a quedarse fuera para ver a sus compañeros jugar la final. Fue campeón del mundo, pero un campeón con una tristeza inconclusa. El vínculo entre Antonioni y la vida es el sacrificio. En la cancha sacrifica su ego para crear para sus compañeros, y fuera de ella, sacrifica su reputación personal para cumplir su juramento con la camiseta morada de la Fiorentina. Es un símbolo de amor puro, algo cada vez más raro en el lucrativo mundo del fútbol. Hoy, Antonioni aún vive en Florencia, donde es venerado como un santo viviente. Ha ocupado diversos cargos en las juntas directivas de la Fiorentina y la Federación Italiana de Fútbol. A sus casi 70 años, aún conserva el porte elegante del chico del fútbol, con la frente en alto, aunque no posee la enorme colección de medallas de sus compañeros de la Juventus o el Milán. Posee algo más preciado: el amor eterno de toda una ciudad. Romeo Benetti. A sus 32 años en 1978 destacaba entre los jugadores más glamurosos como un temible veterano. Con su calva, su espeso bigote y su mirada penetrante, Benetti parecía más un villano de película de vaqueros que un futbolista. Jugó 6 partidos, asumiendo el rol de líbero frente a la defensa. Su estilo de juego era extremadamente feroz, sin miedo a los choques y siempre dispuesto a usar trucos para intimidar al rival. Era un Panzer, un auténtico tanque. El miedo de todos los rivales de la 10ª ronda en aquella época. Tras el torneo de 1978, Benetti fue evolucionando gradualmente hacia el otro lado de su carrera y fichó por la AS Roma antes de retirarse. Sin embargo, tras su aspecto rudo y su estilo de juego contundente, se escondía un alma completamente opuesta. Poca gente sabe que en la vida real Benetti era un gran amante de los animales. Tras colgar las botas, no se dedicó a ser entrenador de élite, sino que se retiró a la vida rural dedicándose a la cría de canarios y al entrenamiento de perros de servicio. Encontró la paz en la naturaleza, completamente alejado de los focos. Los contrastes de Benetti son un testimonio del dicho: no juzgues un libro por su portada. Es un hombre feroz en el campo, pero cuando suena el pitido final es un hombre amable, de voz suave y filosófico. Ve el fútbol como un trabajo que debe realizarse con absoluta seriedad, pero la vida real es un lugar para vivir con amor. Ahora, en sus últimos años, Romeo Benetti vive una vida tranquila y apacible. Rara vez aparece en los medios contento con su vida sencilla. Es una figura peculiar pero indispensable del fútbol italiano del pasado. Un héroe silencioso que acepta ser el villano para que sus compañeros puedan brillar. Renato Zaccarelli. El extravagante centrocampista de 27 años del Torino se convirtió en el silencioso salvador de Italia en el Mundial de 1978, en un contexto en el que todas las miradas estaban puestas en Rossi o Bettega. En el emocionante partido inaugural contra Francia, cuando Italia perdía en el marcador y luego empató, Zaccarelli, quien entró desde el banquillo, entró repentinamente en el área y marcó el gol de la victoria 2-1. Ese gol no solo supuso 3 puntos, sino que también rompió el complejo de inferioridad y despertó la confianza de todo el equipo. En 5 partidos, Zaccarelli aportó el estilo de juego, inteligente y elegante,
y la aguda lectura del juego de un auténtico El Toro. La carrera de Zaccarelli estuvo estrechamente ligada a la camiseta carmesí del Torino. Fue una figura clave en el fútbol italiano de la década de 1970, cuando el Torino ganó el histórico Scudetto en 1976, el primer título del club desde el desastre del avión de Superga. Si sus compañeros de la Juventus solían tener una mirada fría y disciplinada, Zaccarelli y los jugadores del Torino tenían el aire romántico, trágico y un tanto arrogante de los aspirantes. Desafortunadamente, las lesiones y la selección de jugadores le impidieron alcanzar la gloria en el Mundial de 1982, dejando una nota de pesar en la trayectoria de uno de los centrocampistas más talentosos de su generación. La conexión entre el rol de Zaccarelli en el campo y su vida reside en la sofisticación y la inteligencia. En la cancha, no usa la fuerza física para abrumar a los rivales, sino que usa su mente para jugar al fútbol. Fuera de la cancha también es conocido por ser una persona educada y tranquila, con una mentalidad de gestión aguda. Tras su retirada, Zaccarelli ha ocupado numerosos puestos importantes, desde director deportivo hasta entrenador del Torino y el Bologna. En cada puesto mantiene la actitud de un caballero trabajando con dedicación y visión de futuro. Hoy, con más de 70 años, Renato Zaccarelli lleva una vida tranquila y sigue muy ligado al fútbol. Es un prestigioso comentarista de Sky Sport Italia, donde sus análisis serenos y profundos siempre son apreciados por la audiencia. Es como un diccionario viviente de tácticas, testigo de la época dorada de la Serie A. Aunque no tan ruidoso como muchos de sus contemporáneos cada vez que se menciona la victoria sobre Francia en 1978 o la gloriosa etapa del Torino, el nombre de Zaccarelli se menciona con todo respeto. Es la prueba de que a veces un momento de brillantez, en el momento justo, basta para grabar tu nombre en la historia.